Hola, mi nombre es Daniel Preto. Me encuentro aquí con mi compañero Diego Padilla en el Centro de Formación Agroindustrial La Angostura. Somos aprendices del Tecnólogo Producción Agropecuaria Ecológica y a continuación les vamos a presentar un video sobre la fertilización y nutrición en el cultivo del arroz. La planta del arroz demanda nutricionalmente de 16 elementos. De estos 16 elementos, 3 nos los va a aportar la atmósfera, que es el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. 3 que son de suma importancia para la planta, como es el nitrógeno, el fósforo y el potasio, y otros 10 que nos los aporta el suelo en cantidades muy pequeñas, como son el calcio, el magnesio, el azufre, el hierro, el boro, cobre, zinc, manganeso y cloro. ¿Qué debemos hacer para una buena fertilización? Lo primero que debemos hacer para una buena fertilización es un análisis químico del suelo. ¿Para qué nos sirve este análisis químico? Nos sirve para identificar la presencia y disponibilidad de nutrientes en el suelo. También este análisis químico nos ayuda para estudiar factores que limitan la toma de nutrientes. Y además con esto podemos, en una época ideal, hacer un buen suministro de fertilización para la planta. ¿Qué se debe corregir? ¿Qué debemos corregir en el cultivo de arroz? Debemos corregir la deficiencia de elementos en el suelo, la falta de humedad homogénea, la toxicidad por acumulación de uno o varios elementos y además la incorporación de correctivos y enmiendas por lo menos 2 veces antes de la siembra y las deficiencias de materia orgánica que muchas veces nos causa acidez en el suelo. El análisis químico y una fertilización balanceada. ¿Qué quiere decir esto? Que con el análisis químico del suelo es una herramienta muy valiosa que nos indica la cantidad total de elementos, su disponibilidad para las plantas y además los factores que afectan la disponibilidad de estos elementos. Este análisis también nos sirve para formular un plan de fertilización balanceada. ¿Qué es una fertilización balanceada? Una fertilización balanceada es aportarle a la planta todos los nutrientes que ella necesita, los nutrientes que el suelo no le puede brindar. Entonces, con el análisis químico vamos a hacer una buena fertilización para que la planta nos produzca bien. Además, la distribución de la fertilización en el cultivo de arroz se debe hacer, especialmente para el nitrógeno. El 75% del nitrógeno total se debe aplicar en la etapa vegetativa. El otro 25% ya se debe aplicar en la etapa productiva. Tenemos unos factores que nos afectan la eficiencia de la fertilización y la disponibilidad de los nutrientes. Estos factores son como la pendiente del terreno, la textura del suelo y la disponibilidad del agua. También el pH influye en esto y la materia orgánica, como les decía anteriormente, porque nos produce mucha acidez en el suelo. Entre los elementos que debemos suplir a la planta se encuentran los elementos mayores, como es el nitrógeno, el fósforo y el potasio. El nitrógeno promueve el rápido crecimiento, incremento del tamaño de la planta y el número de macollas, y aumenta el tamaño de la hoja, el número de espiguillas por panícula, el porcentaje de espiguilla llena y el contenido de proteína del arroz. El nitrógeno es requerido durante todo el periodo de crecimiento, pero la mayor necesidad se presenta en el ciclo entre mediados del macollamiento y el inicio de la panícula. El nitrógeno es un suplemento adecuado, ya que es necesario durante la maduración del grano para retrasar la senescencia de las hojas, mantener la fotosíntesis durante el llenado del grano y además incrementa el contenido de proteína en el grano. ¿Qué es la senescencia de las hojas? Es el envejecimiento que le produce a las hojas. Las hojas, si hay una deficiencia de nitrógeno, las hojas se nos van poniendo viejitas y se van a morir muy rápido. En este momento estamos presenciando la fertilización de un cultivo de arroz. La fertilización es al boleo, el fertilizante es granulado y están fertilizando con boro-5, sulfato de zinc, cloruro de potasio y nitrostén. Esta fertilización se está haciendo a los 45 días de siembra y es una fertilización que se está haciendo muy tarde, debido a que la fertilización se debe hacer entre los 30 y 35 días de siembra, ya que esta es la segunda fertilización. ¿Cómo podemos identificar una deficiencia de nitrógeno? Muy sencillo, la deficiencia de nitrógeno la podemos encontrar porque las hojas se van poniendo con una coloración verde amarillenta. Además, las hojas son más pequeñas, el macollamiento se reduce y también se reduce el número de granos por panícula. Otro de los elementos mayores que se le debe suministrar a la planta es el fósforo. El fósforo es un constituyente esencial para el ATP. El ATP es el adenosín trifosfato.
Sus principales funciones es el transporte de energía y el mantenimiento de la integridad de la membrana celular. Promueve el macollamiento, el desarrollo de la raíz, la floración temprana y la maduración. Se requieren en las primeras fases del crecimiento de la planta del arroz. ¿Cómo podemos identificar una deficiencia de fósforo? Es muy fácil, muy sencillo. Se reduce el macollamiento, los tallos son delgados y alargados, la planta crece lentamente, plantas muy pequeñas y alta proporción a granos vanos. Otro de los elementos mayores que necesita la planta de arroz es el potasio. ¿Para qué nos sirve el potasio? El potasio nos fortalece la pared celular de la planta del arroz, incrementa el área foliar y el contenido de la clorofila. También retrasa la senescencia. Como le decía anteriormente, la senescencia es el envejecimiento de las hojas y además nos contribuye a la fotosíntesis y el crecimiento del cultivo. ¿Cómo podemos identificar una deficiencia de potasio? Bueno, para identificar una deficiencia de potasio, observamos que las márgenes de las hojas se tornan café amarillenta. También aparecen unas manchas cafés en la superficie de las hojas. El quemado de las hojas es otra característica de deficiencia de potasio. Mayor incidencia al volcamiento, la planta se nos va a volcar muy fácilmente. Y también se nota mucho en que es que el arroz es muy susceptible a enfermedades. Fuentes de fertilizantes en un cultivo de arroz para aportar nitrógeno son el urea, el SAN y el amida. Para el fósforo, el MA, el DAT y el microesencia. Y el potasio, el KCl, Patenta Cali y Corca. Los elementos secundarios los conforma el calcio, el magnesio y el azufre. El calcio, ¿qué nos aporta el calcio? El calcio nos mantiene la integridad de la pared celular, es activador enzimático y también ayuda a la osmorregulación y el balance de aniones y cationes. Otro de los elementos menores es el magnesio. ¿Para qué nos sirve el magnesio? El magnesio es un constituyente de clorofila, por lo tanto está involucrado en la asimilación de CO2 y la síntesis de las proteínas. Regula el pH celular y el balance de aniones y cationes. ¿Cómo identificar una deficiencia de calcio y su influencia en el crecimiento? Los síntomas aparecen en casos de severa deficiencia de calcio. Y en estas condiciones, las puntas de las hojas jóvenes se pueden tornar de un color blanco clorótico. Una deficiencia de magnesio es más fácil, se podemos identificar generalmente primero una clorosis intervenal, color naranja amarillento en las hojas viejas. La clorosis también puede aparecer en la hoja bandera. ¿Cuál es la hoja bandera? Es la hoja que va sobresaliendo en el cultivo del arroz, en la planta del arroz. La deficiencia de magnesio puede inducir para altas aplicaciones de potasio en los suelos con bajo contenido de magnesio. Deficiencias de magnesio y su influencia en el crecimiento de la planta del arroz. Generalmente, primero aparece una clorosis intervenal de color naranja amarillento en las hojas viejas. La clorosis también puede aparecer en la hoja bandera. Les voy a mostrar cuál es la hoja bandera del arroz. En este momento estamos observando la hoja bandera en el cultivo en la planta del arroz, que es la hoja nueva que va saliendo. Cada hoja nueva que va saliendo, que va apuntando hacia arriba, es la hoja bandera. Aquí en esta parte puede aparecer la clorosis cuando es una deficiencia de magnesio. Otro de los elementos secundarios es el azufre. ¿Para qué nos sirve el azufre? Constituyente esencial de los aminoácidos, la cisteína, la metionina y la cistina, que estas están envueltas en la producción de la clorofila, en la síntesis de las proteínas y en el funcionamiento y estructura de las plantas. El azufre se encuentra en las hormonas que intervienen en el metabolismo de los carbohidratos. Las deficiencias de azufre y cómo influyen en el crecimiento. Aparece un color amarillo pálido en las hojas jóvenes, reduce el tamaño de las plantas y del macollamiento. La clorosis es más pronunciada en las hojas jóvenes de la planta. Estas hojas se tornan necróticas. La deficiencia de azufre reduce el contenido de cisteína y de la metionina en el arroz y por lo tanto afecta la nutrición humana. Los elementos menores o micronutrientes comprende el hierro, cobre, zinc, manganeso y boro. El hierro está involucrado en el transporte de los electrones en la fotosíntesis y es muy importante en la nutrición humana. ¿Por qué? Porque nos previene lo que es la anemia. ¿Cómo detectamos una deficiencia de hierro
Y esta deficiencia, ¿cómo está influyendo en el crecimiento del arroz? Muy sencillo, aparece amarillamiento intervelar en las hojas nuevas. Las hojas nuevas se nos van tornando amarillas. También, en condiciones de deficiencia severa, las plantas no crecen y las hojas son muy angostas. El cobre, como otro de los micronutrientes, está involucrado en la síntesis de la lignina y por lo tanto en los mecanismos de la defensa celular. Tiene un papel muy importante en los siguientes procesos, como es el metabolismo del nitrógeno, la fotosíntesis y respiración de la planta y la formación y fertilización del polen. ¿Cómo podemos detectar una deficiencia de cobre y cómo influye esta deficiencia en el crecimiento de la planta del arroz? Se puede desarrollar hojas cloróticas y lesiones necróticas de color café oscuro en la punta de las hojas jóvenes, y las hojas nuevas pueden tener una apariencia de aguja. Otro de los micronutrientes es el zinc. Es esencial para varios procesos bioquímicos en la planta del arroz, como es la síntesis de citocromos y nucleótidos, el metabolismo de las auxinas, la producción de clorofila, el activador enzimático, y mantiene la integridad de la membrana celular. La deficiencia de zinc y su influencia en el crecimiento. Lo podemos ver como un crecimiento desigual de las plantas en el lote. Plantas pequeñas, reducción del macollamiento, aparecen muchas manchas cafés en las hojas superiores. El manganeso está involucrado en las relaciones de óxido-reducción, en el sistema de transporte de electrones y la evolución del oxígeno en la fotosíntesis. Se requiere manganeso en los siguientes procesos, como es la síntesis de proteínas, la reducción de nitratos y la mitigación de la toxicidad de hierro. Cuando tenemos una deficiencia de manganeso, el hierro se nos puede hacer muy tóxico. Deficiencias de manganeso y su influencia en el crecimiento. Las hojas presentan una clorosis intervenal de color verde grisáceo pálido que aparecen en la punta de las hojas jóvenes, y las hojas nuevas son cortas, angostas, de color verde muy claro. Son muy susceptibles al Myrtosporius oryzae. Otro de los micronutrientes es el boro. Tiene un importante papel en la biosíntesis de la pared celular y en la integridad de la estructura de la membrana plasmática. Se requiere en procesos como el metabolismo de carbohidratos, el transporte de azúcares, la lignificación, la síntesis de nucleótidos y la respiración de la planta. ¿Cuáles son las deficiencias qué causas tiene la deficiencia de boro? Dice, reduce la altura de la planta y las puntas de las hojas son blancas y enrolladas. La planta puede dejar la producción de panículas y si la deficiencia de boro aparece en la etapa de formación de estos granos. O sea que si en la formación de la panícula hay deficiencia de boro, no nos va a producir grano la planta del arroz. Otros elementos importantes para el arroz, como el zinc y el molibdeno. Otro de los elementos que es importante para el arroz es el silicio y el molibdeno. El silicio es un nutriente benéfico para la planta del arroz, pero sus funciones fisiológicas todavía no son claramente comprendidas. La planta requiere de este elemento para desarrollar hojas, tallos y raíces fuertes. La formación de una capa gruesa de células epidémicas reduce la susceptibilidad de la planta a enfermedades fungosas y bacteriales y al ataque de los insectos. La planta del arroz adecuadamente abastecida de silicio tiene una hoja y hábitos de crecimiento erectos. Esto contribuye contribuye al eficiente uso de la luz y por lo tanto el uso eficiente del nitrógeno. ¿Cómo identificar una deficiencia de silicio? La deficiencia de silicio a menudo reduce la resistencia de la planta a enfermedades como la del Bipolaris oryzae, hojas agobiadas y manchas cafés en las hojas. El molibdeno es el elemento que la planta menos requiere. Si se compara con los demás nutrientes, su carácter esencial es muy poco. Se demostró al observar que las aplicaciones de este elemento contribuía al aumentar la contribución del nitrógeno. El molibdeno es uno de los elementos que la planta requiere en menor cantidad si se compara con los demás nutrientes.
Su carácter esencial se demostró al observar que las aplicaciones de este elemento contribuía a aumentar la contribución del nitrógeno en varias partes de la planta del arroz. Se cree también que el molibdeno participa en las transformaciones de formas inorgánicas del fósforo y a formas orgánicas de este elemento. Su deficiencia afecta la formación de grano, de polen y reduce la capacidad de anteras para producirlo. Muchas gracias por la atención prestada a este video. Esperamos que sea de mucha ayuda para ustedes y nos veremos en una próxima ocasión.